Capítulo 15. Érase una vez un niño llamado Yun. Era un niño común y corriente, con una sola excepción. Fue proclamado el próximo avatar. ¿Sabes? No creo que los monjes hayan mencionado ese avatar antes. Por supuesto, eso significaba que no podía quedarse en su aldea. En cambio, fue llevado por Jianzu, antiguo amigo del avatar Kuruki sabio de la tierra. Con los años, se convirtió lentamente en un poderoso guerrero. Aprendió política y mantuvo la paz entre las naciones. Le enseñaron a dominar los 4 elementos, pero se topó con un problema. Solo podía usar tierra control. Espera, ¿eso no significaría simplemente que Yun no era el avatar? Sokka, ¿qué? Aang puede interrumpir, pero yo no. En lugar de eso, encontró un método para evitarlo y aprendió a usar su tierra control para imitar los otros elementos creando ríos de tierra, ráfagas de arena y fuego a través de la fricción. Aunque se sentía inseguro por su incapacidad para controlar correctamente los demás elementos, la vida le era agradable. Yun se tomaba en serio sus deberes como avatar, entonces sucedió. Jianzu, su maestro, quien prácticamente lo había criado, llevó a Yun y a su amiga íntima Kyoshi al mundo espiritual para descubrir la verdadera identidad del avatar. No te refieres al avatar Kyoshi, ¿verdad? Ja. Lo llamé Sokka. Sin embargo, el espíritu que conocieron para descubrir la verdad tenía otros planes y deseaba matarlos. Sabiéndolo, Jianzu lo atacó y abandonó a Yun para que muriera mientras él escapaba con el verdadero avatar. Pensaba en Yun solo como una herramienta para usar y desechar, no como una persona. No terminó ahí. Aunque Yun no era el avatar, seguía siendo un maestro tierra extremadamente poderoso y logró repeler al espíritu, obligándolo a gastar cada vez más energía, hasta que se redujo de tamaño. Pidiendo una tregua, el espíritu ofreció traer a Yun de regreso al mundo natural, pero solo si le traía sacrificios humanos, para que pudiera recuperar su fuerza. Actuando como si estuviera de acuerdo, Yun se acercó y lo atrapó entre 2 rocas, antes de comerse su ojo, absorbiendo el espíritu en su cuerpo y obteniendo su capacidad de viajar entre este y el mundo espiritual. Al regresar al mundo humano, Yun estaba furioso. No solo había sido traicionado por su maestro, quien lo abandonó a su suerte, sino que también sentía que le habían mentido toda la vida. Así que decidió vengarse. Al encontrar a su antiguo maestro, que luchaba contra Kyoshi, le clavó un pequeño trozo de tierra en el pecho, lo mató y se marchó. Así sin más, murmuró Aang. Pudo matar a su antiguo amo sin dudarlo. Oye, ese tipo intentó matarlo primero, respondió Sokka. En mi opinión, este tal Yun hizo lo correcto. Suspirando, Aang negó con la cabeza. Los monjes me decían que la venganza es como una víbora de 2 cabezas. Mientras ves caer a tu enemigo, te estás envenenando. Pero ¿es realmente venganza si el tipo es evidentemente malvado? Pasó un año antes de que Yun hiciera su siguiente aparición. Llegó a la Nación del Fuego, donde hirió y mató a varios guardias en un intento de vengarse de todos los que le mintieron. Logrando escapar de Kyoshi, Yun tuvo otro enfrentamiento con ella un mes después, su enfrentamiento final. Logró detener al avatar Kyoshi, debilitándola. Solo se detuvo cuando pareció haberla vencido. A pesar de todo lo que había pasado y de que sentía que Kyoshi le había robado el título de avatar, seguía sin querer matarla, pues la consideraba una extraviada, igual que él. Kyoshi, por otro lado, no podía dejar que las cosas continuaran. Si Yun escapaba, sin duda traería más muerte y destrucción, hiriendo a personas inocentes en su búsqueda de venganza. Optando por lo más difícil, usó una técnica avanzada de agua control, matándolo antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Al terminar la historia, observé al grupo reunido. Aang parecía apagado y algo pensativo, aunque no podía culparlo, ya que Kyoshi era una de sus vidas pasadas. En el extremo opuesto del espectro estaba Tile, que intentaba aparentar que se tomaba esto en serio y fallaba horriblemente gracias a Momo sentada en su hombro y tocándole la cara. Katara cayó en el medio, mirando hacia Aang un poco preocupada, antes de mirar hacia otro lado y tararear especulativamente. El único que no parecía afectado en absoluto era Sokka, que estaba sacándose distraídamente algo de comida de los dientes con un palo afilado. Entonces, este tal Yun se volvió malo y Kyoshi lo eliminó, murmuró Sokka, moviendo dramáticamente su bastón afilado a un lado. Lo único que no entiendo es por qué esto es importante, no me malinterpreten, fue una historia interesante, pero ¿por qué necesitamos saber sobre alguien que murió hace cientos de años? Porque podría no estar tan muerto como crees, dije, mirando rápidamente a Aang. Cuando un espíritu muere, renace como algo diferente. Yun absorbió a F.
absorbió al espíritu que intentó matarlo y, al hacerlo, obtuvo algunos de sus poderes, lo que le permitió regresar después de un tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que estar atentos al espíritu de alguien que murió hace cientos de años?, preguntó Sokka, antes de desplomarse hacia adelante. Extraño la época en que algo así no tenía sentido. Eso es más o menos lo esencial, tararé. Y en realidad es más bien un fantasma. Al levantar la vista, Aang abrió mucho los ojos al comprender. Espera, ¿ese tipo de la aldea de la tía Wu? Era él. Asentí. Creció en la aldea Makapu. No se suponía que ese volcán se abriera así, fue el resultado de una poderosa técnica de tierra control. Realmente debería haberlo descubierto antes, pero honestamente no lo esperaba en absoluto. Apenas sabía nada sobre Yun, aparte de lo que había leído, y eso solo cubría unos pocos años de su vida, no los cientos de años que aparentemente había pasado como espíritu. No sé si te entiendo, tarareó Tile, acariciando la cabeza de Momo. ¿Eso significa que tenemos que pelear con ese tal Yun? Al ver que todos se giraban hacia mí, suspiré. No lo sé. Era un tipo bastante tranquilo antes de que su amo lo traicionara. Fue la necesidad de venganza lo que lo pervirtió, no el espíritu, sino que todos a quienes podría querer matar murieron hace mucho tiempo. Con suerte, eso significaba que no era activamente hostil, bueno, aparte de haber derribado un volcán, pero parecía bastante indiferente al respecto. Mirando a Aang, tararé. Quizás las cosas podrían manejarse con más calma esta vez. No estaría de más que alguien como Yun ayudara, aunque fuera un espíritu. Incendio, decir que Zhao estaba teniendo una mañana tranquila sería como decir que el señor del fuego Sozin tenía un leve desacuerdo con los nómadas del aire. Todo por lo que había trabajado durante casi 2 décadas ahora pendía de un hilo engreído de la realeza que no podía ver la grandeza de sus planes. Años de entrenamiento con su viejo e inútil maestro, de recorrer el mundo en busca de cualquier cosa que pudiera darle una ventaja, de desafiar el desierto de Siwon y luchar contra los maestros arena, todo para poder obtener acceso a la gran biblioteca de Wang Shiton. Y todo estaba a punto de resultar inútil. Cuando el barco de las princesas lo avisó por primera vez, esperaba que ella pudiera ayudarlo o, al menos, que se mantuviera alejada de su camino, a diferencia de su inútil hermano. Por desgracia, parecía que ella tenía algo más, e incluso logró atraparlo en una mentira. No, la princesa Azula no se parecía en nada a su hermano tonto, pero eso tampoco significaba que fuera una aliada. Tenía sus propios planes, y Zhao era quien se interponía en su camino, por alguna razón. Sintiendo el temblor de su barco, Zhao se aferró con fuerza a la barandilla y miró fijamente hacia la cubierta principal. Sus hombres trabajaban incansablemente alrededor del barco. Cargaron una roca en llamas en uno de los muchos trabuquetes del barco y lo lanzaron a ciegas hacia el horizonte, solo para recibir un fuerte chapoteo, antes de que una gran roca se estrellara contra su barco, creando una abolladura considerable, antes de caer al océano. Habían sido emboscados justo cuando el sol comenzaba a salir, incluso los tomaron por sorpresa. Normalmente, no habría tenido muchos problemas para derribar una sola nave, pero parecía que el Reino Tierra había empleado una nueva estrategia para ocultar su nave bajo el resplandor del sol de la mañana, lo que dificultaba apuntarlos y, por mucho que Zhao odiara admitirlo, también era efectivo. No importaba, no podrían ocultarse del resplandor del sol para siempre. Era solo cuestión de tiempo antes de que se apartara. Al oír un fuerte golpe y al chocar con algo, sonrió con suficiencia. Quizás no necesitarían esperar después de todo. A juzgar por la reacción del capitán del barco, parecía que él también lo había entendido. Todos, apunten en la última dirección conocida. Apresurándose a seguir las órdenes de su capitán, se dispararon varios trabuquetes más y fueron acompañados por varios impactos más. Al notar algunos escombros flotando en el agua mientras el humo negro empezaba a llenar el aire, Zhao sonrió con suficiencia. Por fin habían logrado derribar el barco del Reino Tierra, aunque una parte de él deseaba que hubiera otro. Fue una buena distracción. Había oído que la tribu Agua del Sur estaba en algún lugar de la costa oeste. Quizás debería intentar acabar con ellos de una vez por todas. Al oír un repentino silbido, se quedó paralizado al ver una flecha atravesar la barandilla justo frente a él. Adoptando una postura defensiva, se giró hacia donde había sido disparada, solo para ver que no había nadie allí. De hecho, lo único que podía ver era la orilla, pero estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Era una foto imposible. Volviendo a mirar la flecha, descubrió que había una carta adjunta. Lo desató y lo leyó rápidamente con los ojos entrecerrados, antes de sonreír con sorna.
Parecía que su suerte estaba cambiando. El coronel Monk había hecho un excelente trabajo. De verdad, había valido cada centavo, encontrando no solo la única mancha negra en su carrera, sino también a su antiguo amo. Deshacerse de esos dos y capturar al avatar haría que su carrera se disparara. Ni siquiera la princesa Azula podría hablar en su contra. Finalmente ganaría el respeto que merecía. «Capitán», gritó Zhao. «Prepare a los hombres para la partida. Tenemos un nuevo rumbo». «Señor». Al levantar la vista desde la cubierta principal, el capitán observó a los demás hombres, más específicamente a los soldados del Reino Tierra que habían rescatado del océano. «¿Qué hay del resto de los prisioneros?» «Tengo asuntos mucho más importantes que atender», respondió Zhao. «No podemos permitir que unos pocos soldados del Reino Tierra se interpongan en nuestro camino». Mirando a los soldados que ya estaban en cubierta, entrecerró los ojos. No hubo supervivientes. Al mirar a los prisioneros reunidos, el capitán abrió los ojos de par en par. «Señor». «¿Me oíste?», espetó Zhao. «Cumple con tu deber o buscaré otro capitán dispuesto a obedecer las órdenes». Después de todo, capturar al avatar era mucho más importante que transportar a unos cuantos soldados del Reino Tierra a un campo de prisioneros. Su único arrepentimiento era que no fueran los mismos que habían robado su nave. «Incendio, y listo», tarareé, atando la última de nuestras bolsas a la silla de montar de Appa. Respiré hondo y me sequé el sudor de la cabeza. Habían pasado unas horas desde mi improvisada discusión con Jeon y la explicación de quién era realmente el Avatar Jun, aunque a nadie parecía importarle demasiado. Lo habían tomado bastante bien, considerando todo. Aang mantuvo su optimismo y decidió afrontarlo cuando nos lo volvimos a encontrar, ya que no había nada que pudiéramos hacer al respecto por el momento. Katara estaba en la misma situación. A Tile, que estaba relajada como siempre, tampoco le molestó demasiado, ya que estaba ocupada haciendo sus estiramientos diarios que, francamente, le rompían la espalda. Incluso Aang estaba en otro lugar, haciendo todo lo posible para intentar que Jeon le enseñara algunos de sus movimientos de fuego control, mientras Katara practicaba su agua control. De hecho, solo había otra persona que me ayudaba activamente a cargar la silla de Appa. «Bueno», murmuró Sokka. «Se te dan bastante bien esos nudos, no es por presumir, pero yo también». «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «La armada». Me encogí de hombros. En realidad, no había mucho que hacer en las naves aparte de limpieza y mantenimiento. Intentaron asignarme un rol más combativo, pero siempre la fastidiaba de alguna manera, dejando escapar las naves del Reino Tierra. Después de romper mi tercer trabuquete, me consideraron una causa perdida y me mantuvieron fuera del combate directo. Realmente fue una lástima, también estaba haciendo un buen trabajo, para el Reino Tierra, claro. «Bien», murmuró Sokka. «Quería preguntarte algo». Su voz se fue apagando y apartó la mirada. «¿Recuerdas en aquel cementerio, cómo luchaste contra esos soldados zombies con esa lanza?» Me preguntaba si podrías enseñarme cómo luchar así. «Bueno, eso fue una sorpresa. ¿Quieres que te enseñe?» «Solo para investigar», dijo Sokka con frialdad. «Así sabré cómo combatir mejor a los soldados de la Nación del Fuego, aprender sus puntos débiles, ¿sabes? ¿Y si por casualidad aprendo algo en el proceso?». Se encogió de hombros antes de coger su fiel boomerang. «Además, ¿quién necesita lanzas cuando tengo esto? ¿Sabes? Si hubiera sido cualquier otra persona, habría puesto los ojos en blanco, pero Sokka fue absolutamente letal con ese boomerang suyo». «Claro, te enseñaré algunas cosas, pero», añadí, interrumpiendo su celebración, «deberías preguntarle a Tile también». «Pero ella es una niña». «Eso no significa que no sea una luchadora experta», suspiré, palmeándome la cara. Si alguna vez dijera eso delante de Azula, se reiría, justo después de prenderle fuego. Demonios, sabiendo cómo podía ser, quizá ni siquiera necesitara ir tan lejos. Podría simplemente decir algo increíblemente amenazante y, de alguna manera, personal. Eso es todo, lo estaba lanzando directamente hacia Tile. Si se enfrentaba a un maestro, siempre podía razonar que solo ganaban gracias a su elemento, pero Tile no era un maestro. Un poco de orgullo herido le ayudaría mucho a seguir con vida. «Oye, solo estoy comprobando, pero, ¿no crees que Aang alguna vez desafiaría a Jeon a uno de esos Agni Kai, verdad?», preguntó Sokka, mirando algo a lo lejos. Al darme la vuelta, me encontré con un gran muro de fuego que ardía junto al río. Era sin duda Jeon, lo que significaba una cosa: la Nación del Fuego nos había encontrado. Mirando a Appa desde arriba, antes de volver a la enorme pared en llamas, salté de su silla y aterricé en el suelo.
Prepara a Appa para irnos, yo buscaré a los demás. ¿Y dejarles toda la lucha a ti y al otro? Preguntó Sokka. Puede que no sea tan fuerte como ustedes, pero eso no significa que me quede de brazos cruzados. En realidad este no era el momento, preparar a Appa para irse no significa quedarse de brazos cruzados, respondí. Si algo sale mal, serás el primero en reaccionar. Te necesito aquí junto a Appa. Con aspecto bastante conflictuado, Sokka asintió. Vale, pero más vale que esto no sea solo para quitarme de en medio. Puede que no sea un maestro, pero aún puedo luchar. Créeme, Sokka, lo sé, tarareé. Mientras salía del bosque y bajaba la colina, pasé junto a varios de los hombres de Geon que se apresuraban a recoger sus pertenencias, ya que habían decidido renunciar a la lucha, aunque no es que tuvieran nada que ganar al hacerlo. Al ver un par de figuras familiares junto al muro en llamas, me acerqué y noté distraídamente a Katara, que estaba justo en la orilla del río. Había unas pequeñas barcas de vapor estacionadas al otro lado del muro, descargando a docenas de soldados mientras Zhao se abría paso. Si no es mi antiguo maestro, ya veo que está conspirando con el avatar, comentó Zhao con indiferencia. ¿Por qué no me sorprende? Murmuró Aang, mirándolos a ambos. ¿Me estoy perdiendo algo? Zhao fue alumno mío, explicó Geon. Si fueras sabio, te irías de aquí. No te imaginas la clase de maestros que hay aquí. Nunca había visto un fuego tan intenso. Solo un necio se quedaría. Yo seré el juez de eso. Al ver que Zhao estaba a punto de hacer su movimiento, bajé la mano y desaté un intenso chorro de fuego que le impidió avanzar, dejándolo entre las llamas de Geon y las mías. Capitán, grité mientras me acercaba. Quiero informar de la desaparición de 2 naves de la Nación del Fuego, presuntamente robadas. Zhao me miró fijamente a través de las llamas. Ahora soy el comandante. ¿En serio? ¿Después de robarte 2 de tus barcos? Pregunté, fingiendo sorpresa. Los estándares de la Nación del Fuego han bajado mucho desde que me fui, aunque, probablemente debería haberme dado cuenta, cuando pensaste que podrías enfrentarte a 2 maestros del fuego control, al avatar y a todo un batallón con tan pocos soldados. Apretando los puños con fuerza, Zhao exhaló lentamente y los soltó. Levantó la vista y sonrió con suficiencia. A tus ojos, puede que parezca que no estoy preparado, pero creo que la precisión puede ser mucho más efectiva. Sintiendo una sensación de déjà vu, extendí mi brazo hacia atrás, desatando un amplio arco de fuego brillante que cubrió nuestras espaldas, lanzando una flecha al aire. Parecía que de alguna manera Zhao había logrado conseguir un arquero Yuyan de su lado. Ahora solo necesitaba descubrir cómo eliminarlos mientras mantenía a Zhao atrapado. Escuché un fuerte silbido mientras se disparaban varios tiros más, mantuve mis llamas encendidas, solo para que las flechas volaran hacia Aang. Formando una esfera de aire a su alrededor, Aang sonrió cuando las flechas rebotaron en la barrera, solo para congelarse cuando se escuchó el ruido sordo de una flecha golpeando un cuerpo, acompañado de un jadeo de sorpresa. Un poco más cerca que antes, pero aún en la orilla, Katara observó la flecha que se le había clavado en el pecho con bastante incredulidad. Agarrando la flecha, la sacó por reflejo. Peor de lo que parece. Tropezando ligeramente mientras su camisa comenzaba a ponerse roja, Katara miró hacia arriba una vez más, todavía con una mirada de incredulidad en su rostro, antes de finalmente caer hacia adelante. Katara. Moviéndose a su lado a una velocidad vertiginosa, Aang la atrapó antes de que siquiera se acercara al suelo. Soltando el muro de fuego que me separaba del arquero, junté las manos mientras un relámpago crepitaba alrededor de mi cuerpo. Mirando fijamente la línea de árboles, distinguí un tenue destello cuando otra flecha fue disparada hacia mí. Apuntando hacia él, se escuchó un fuerte crujido cuando el rayo golpeó la flecha en el aire, vaporizándola instantáneamente, antes de continuar hacia adelante, golpeando algo que había estado escondido en un árbol cercano. Girándome hacia Zhao, tomé aire, volviendo mis llamas azules. Empujándolos hacia él, Zhao se retiró a través de las llamas de Geon, mientras que algunos soldados desafortunados no lo hicieron. Di un paso adelante para perseguirlo y solo me detuve cuando una mano me agarró del hombro. Ahora no es el momento para eso, dijo Geon, negando con la cabeza. Hay asuntos mucho más urgentes. Tienes un amigo herido y un estudiante que necesita ayuda. Soltándome el hombro, les hizo un gesto. Vayan. Yo me encargaré de mi antiguo estudiante. Respiré hondo y asentí. Tenía razón. Gracias. Si quieres agradecerme, entonces ayuda a tu amigo y vete. Bueno, no puedo decir que no lo esperaba.
Al acercarme al dúo, encontré a Aang flotando sobre Katara de espaldas a mí mientras aplicaba presión sobre su herida, mientras ella estaba acostada boca arriba con una mirada ligeramente vidriosa en sus ojos, debido a la repentina caída de la presión arterial. «Aang», grité. «Tenemos que llevarla al río. Allí podrá curarse sola, ¿me oyes?». Le puse una mano en el hombro y me aparté de inmediato cuando Aang levantó la cabeza de golpe. Su tatuaje brillaba intensamente. Se levantó y se dio la vuelta, con el rostro desencajado en una expresión de pura rabia, antes de dirigirse hacia donde estaba Zhao. Oh, eso no podría ser bueno. Maldita sea. Tenía dos opciones ahora mismo: seguir a Aang y asegurarme de que no hiciera mucho daño o, más importante aún, ayudar a Katara, que estaba bastante herida. No había muchas opciones. Agachándome, recogí a Katara, antes de dirigirme rápidamente río abajo, lejos de donde se desarrollaban todos los combates, hacia un lugar más apartado donde unos cuantos árboles colgaban sobre el río, formando una especie de dosel. Entré en el agua fría hasta el nivel de la cintura y la sumergí lentamente, asegurándome de mantener su cabeza fuera del agua. Katara. La sacudí suavemente y puse una de sus manos sobre su herida, sujetándola con la mía. Necesito que te concentres. Duele, ¿verdad? Sí, murmuró ella, mientras algunas lágrimas caían por su rostro. Bien, eso significa que sigues vivo, murmuré. Ese dolor que sientes, quédate con él. Siente que no te pertenece y, cuando estés listo, líbralo. No sabía mucho sobre cómo funcionaba la sanación en los maestros agua, pero sí lo suficiente como para hacer una suposición fundamentada. El dolor era el detonante, o, bueno, el deseo de dejar de sentir dolor. Sintiendo algo fresco comenzar a vibrar bajo mi mano, un tenue brillo azul envolvió el pecho de Katara. Dejando escapar un suspiro de satisfacción, comenzó a respirar un poco mejor, antes de que la luz se desvaneciera lentamente mientras se desmayaba. Al mover su mano, me sentí aliviado al ver que su herida había desaparecido. Aunque la flecha logró perforar un vaso sanguíneo, no había tocado nada importante, solo músculo y hueso. Se había recuperado bien. ¡Qué tierno! Una chica de la tribu del agua y un desertor de la nación del fuego abrazados en medio de un río. Levanté la vista y suspiré. Había 3 soldados de la Nación del Fuego frente a mí. Los rinocerontes rudos, debería haberlo imaginado, así es como Zhao consiguió un arquero Yuyan sin ser almirante. Por eso nos contrató, quería un arquero Yuyan de su lado, comentó el coronel Monke. No puedo culparlo, Bachir era uno de mis mejores hombres, hasta que lo mataste hace unos minutos. ¿Un rayo, eh? No creo que ninguno de nosotros lo esperara. ¿Cómo lo lograste? No esperas que te responda eso, ¿verdad? Dije con cara seria. Riéndose entre dientes, Monke se encogió de hombros. No se puede culpar a nadie por intentarlo. Tengo que buscar algo que reemplace al hombre que acabo de perder, pero tienes razón. Cuanto más alarguemos esto, más posibilidades tendrás de escapar. Ahora, ¿por qué no nos lo pones fácil y sales del río? Te prometo que será rápido. Sí, de alguna manera lo dudé, no es que estuviera planeando cumplir de ninguna manera. Esta situación distaba mucho de ser ideal. Los rinocerontes rudos, aunque no eran precisamente el grupo más fuerte, eran conocidos por atacar a los más débiles, especialmente a las aldeas indefensas. Si hubiera estado solo, probablemente podría haberlos controlado, pero tenía que pensar en Katara, sin mencionar que estaba parado en un río. Los rayos se habían agotado, dejando solo fuego, control y bloqueo de ki, ninguno de los cuales podía usar con eficiencia en ese momento. En el mejor de los casos, podría prescindir de un brazo. Mirando el agua, suspiré. La cosa no pintaba bien. Al ver algo rosado en el reflejo, reprimí las ganas de reír, pero, al mirar más de cerca, tampoco pintaba tan mal. ¿Saben?, murmuré. Consideré pelear con ustedes 3, pero tal como estoy ahora mismo, no es una posibilidad, el problema son ustedes 2. El maestro fuego y el que usa armas. Mirándolos a los dos, sonreí. Probablemente podría lidiar con usted fácilmente, coronel, pero no con su amigo ahí. Cambiando a Katara de posición, di un paso hacia la orilla. ¿Qué te parece? Hasta ahora, nadie ha elegido el camino fácil, comentó Monke. Eres interesante, de verdad. ¿Sientes la necesidad de desahogarte antes de morir? Más o menos, me encogí de hombros. Simplemente le estaba diciendo a Tile a quien atacar. Monke arqueó una ceja. ¿Tile? Al descender de las copas de los árboles, Tile aterrizó sobre el hombro del portador del arma, obligándolo a caer al suelo mientras le descoyuntaba el brazo. Al golpearle en varios puntos clave de la espalda mientras rodaba, su cuerpo quedó inerte de repente.
Al ver a Monkey distraído, moví la mano hacia adelante, formando un delgado látigo azul de fuego que se aferró a su cuello. Retrocedí antes de que pudiera reaccionar y el látigo lo atravesó antes de disiparse sin hacerle daño. Parpadeando al comprender lo sucedido, Monkey extendió la mano y dio un paso al frente, antes de caer al suelo con la cabeza hacia el otro lado. Dejando a una persona más, el experto en artes marciales. El hombre avanzó con furia ciega y pronto se encontró aplastado contra la orilla del río cuando Appa aterrizó sobre él con todo su peso. ¿Qué demonios pasa? Graznó Sokka. Pensé que ibas a buscar a todos, pero entonces todos los hombres de Geogeon se fueron y entonces hubo un rayo y una gigantesca tormenta de fuego a lo lejos y. ¿A ese tipo le falta la cabeza? Bueno, eso depende de a qué te refieras con desaparecer, comenté, mirando la cabeza incorpórea de Monkey. Pero hablaremos de los detalles más tarde. Por ahora, ayúdame a subir a Katara a la espalda de Appa. Necesitamos encontrar a Aang. Claro, ¿por qué no? Sokka saltó del lomo de Appa y le echó el brazo a su hermana por encima del hombro. ¿Alguna idea de dónde podría estar? Mirando a lo lejos mientras el cielo se iluminaba de repente, asentí. Quizás tenga uno. Aparte de la tormenta que había azotado el mar de Moze, los últimos días habían sido bastante pacíficos a bordo del barco de Zuko. Después de dejar al pescador en el puerto más cercano y esperar a que pasara lo peor de la tormenta, continuó su búsqueda, visitando varios puertos diferentes para intentar encontrar algo sobre el paradero actual del Avatar y también funcionó, bueno, al menos en parte. Se enteró de que un niño vestido de naranja había sido avistado volando hacia el noroeste durante una noche de tormenta, justo sobre un antiguo pueblo abandonado que los lugareños habían advertido contra, afirmando que la tierra estaba contaminada, maldita sea. Aún más condenatorio fue el hecho de que una pequeña tropa de la Nación del Fuego, montada en rinocerontes de Komodo, también había pasado por allí, hiriendo a uno de los granjeros locales en el proceso. Que no hubieran regresado supuestamente le daba más credibilidad a la maldición, aunque a Zuko no le importó demasiado. Lo que sí le importaba era por qué un grupo de soldados de la Nación del Fuego estaba tan tierra adentro para empezar, cuando había tan poco que ganar, cuando la mayoría apuntaba a puntos de interés reales, a menos que estuvieran buscando activamente algo, o, más específicamente, a alguien. Por pura casualidad, había un río que parecía atravesar la tierra. En realidad, solo había un problema. Su barco era demasiado grande para el río. En cambio, se vio obligado a dejarlo atrás y tomar una embarcación mucho más pequeña río arriba. Acortó considerablemente su viaje. Habría tenido que pasar una semana entera navegando por las costas y hubiera querido traer su barco principal, en lugar del día que le tomaría remontar el río. Desafortunadamente, había una desventaja. Al ser mucho más pequeño, su bote no podía albergar tantos suministros ni hombres, y definitivamente no había espacio para monturas. Tendrían que hacerlo todo a pie. Oh, parece que nos espera más lluvia, y justo después de pasar por la última tormenta, dijo Iroh, frotándose la barba pensativo. Algunas culturas creen que esto es un buen augurio. La lluvia trae consigo rejuvenecimiento y renovación, dando nueva vida a la tierra. No hay ni una sola nube a la vista, murmuró Zuko. Y aunque la hubiera, no creo que haya habido tiempo suficiente para que se desarrolle una nueva tormenta. Te sorprendería lo rápido que puede cambiar el tiempo, comentó Iroh, agitando la mano mientras la electricidad estática crepitaba en sus dedos. Hay una carga en el aire, similar a la de una tormenta. Creo que debemos proceder con cautela. Observando con interés la chispa eléctrica que se formaba alrededor de la mano de Iroh, Zuko frunció el ceño de repente. Procede con precaución generalmente significaba muévete más despacio, y no tenía tiempo para eso. No vamos a bajar el ritmo, murmuró Zuko. Aunque hubiera una tormenta, tardaríamos un par de días en convertirla en un problema. No todas las tormentas duran. Grandes fuentes de calor, como los volcanes y los incendios forestales, pueden acelerar o incluso crear su propio clima, explicó Iroh con paciencia. Es causado por un desequilibrio en el mundo y la lluvia es la forma en que la naturaleza se corrige, de hecho, esta podría ser una gran oportunidad de aprendizaje para ti. Si eso fuera cierto, ya estaría de regreso en casa y no navegando río abajo en medio de la nada. ¿Una lección?, preguntó Zuko. ¿Cómo esperar pacientemente a que pase la tormenta mientras el avatar se aleja cada vez más de mi alcance? La sabiduría se puede encontrar en muchos lugares, incluso en la naturaleza, si uno está dispuesto a buscarla, señaló Iroh. Los primeros maestros no nacieron con la capacidad de controlar a la perfección. Necesitaban observar y experimentar.
La tribu Agua es uno de esos grupos, que se inspira en la luna y en cómo ésta atrae la marea. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que ahora debo pedirle al tiempo que me enseñe? Rascándose la nuca, Hiro sonrió tímidamente. Bueno, no exactamente. Simplemente digo que debemos cuidar el medio ambiente. A veces, aprender sobre el mundo puede ayudarte a descubrir algo nuevo sobre ti mismo. El primer maestro fuego que usó rayos solo pudo hacerlo tras observar cientos de tormentas. Eso puede haber sido cierto en el pasado, pero muchas de esas técnicas supuestamente aprendidas naturalmente se habían perfeccionado a través de siglos de práctica dedicada. No necesitaba mirar el clima para descubrir una nueva técnica. Necesitaba práctica y experiencia. Dándose la vuelta, se dirigió furioso a la proa del barco. Voy a entrenar. De acuerdo, pero no te excedas, respondió Hiro. No te conviene enfrentarte al avatar exhausto. Necesitarás estar en tu mejor forma. De hecho, creo que conozco la mezcla de té perfecta para ayudarte a recuperar energías después del entrenamiento. Tienes suerte. Me adelanté y traje mi bolsita de té, ojalá supiera dónde la dejé. Al ver a su tío alejarse mientras se acariciaba la barba, Zuko extendió la mano hacia él, antes de soltarla. Se suponía que me ayudarías con los sets avanzados otra vez. Mirando hacia la proa de su nave, entrecerró los ojos. Extrayendo sabiduría de la naturaleza. Mirando fijamente al horizonte, esperando que algo sucediera, el ojo de Zuko comenzó a temblar. Incendio, si había una palabra que pudiera describir el paisaje circundante, era devastación. El aire estaba lleno de humo. Los árboles que hacía unos momentos estaban verdes y llenos de vida ahora estaban marchitos y negros, con varios puntos que brillaban con un rojo apagado. La ceniza se elevaba hacia el cielo, antes de que volviera a llover, dificultando ver hacia dónde nos dirigíamos. Parte del fuego incluso se estaba extendiendo tierra adentro. Por suerte, parecían pocos, ya que la mayor parte de la devastación se limitaba a los árboles más cercanos al río. Probablemente podríamos habernos detenido para apagarlos, pero sin detener la causa, solo estaríamos tratando el síntoma, es decir, Aang. Katara seguía inconsciente, con la cabeza apoyada en un saco de dormir. Por suerte, no parecía estar en estado crítico. Su corazón latía con regularidad y no parecía tener líquido en los pulmones. Tile se sentó justo al lado de Katara con una mirada preocupada en su rostro, habiéndose puesto un paño húmedo en la frente por alguna razón. No era como si Katara tuviera fiebre o algo así, no es que pareciera importarle a la chica. Momo, al percibir su preocupación, le ofreció varios trozos de fruta y, al rechazarlos, intentó ofrecérselos a Katara, empujándoselos a la cara. Hasta el momento, ninguno de sus ofrendas había sido aceptado y, en cambio, él los había comido. Sokka, por otro lado, se sentó en la cabeza de Appa, siguiendo el rastro de destrucción río arriba. Ella estará bien, ¿verdad? HM. Al mirar la cara preocupada de Tile, me detuve un momento antes de asentir. Sí, estará bien. La flecha no alcanzó nada vital, como un órgano, solo un vaso sanguíneo. Fue solo un shock para su sistema, nada más. Despertará en unas horas, cuando su cuerpo haya tenido tiempo de descansar. Exhalando brevemente, Tile se secó un paño sobrante en la frente. ¡Qué alivio! Con un odre, vertió un poco más de agua en el paño de Katara. Momo, viendo la oportunidad, metió la mano en el chorro para refrescarse. No era solo Momo la que sentía el calor. Casi todos, incluido Appa, se veían afectados. El sudor le corría por la cara a Tile, mientras que la camisa de Sokka se le pegaba al cuerpo. Chicos, gritó Sokka, mirando hacia atrás. Creo que deberían ver esto. Mirando hacia el río, vi 3 barcos a vapor navegando río arriba a una velocidad impresionante. Sus chimeneas liberaban una gran cantidad de vapor y humo al ser forzados a superar sus límites. Varios soldados se destacaban en sus naves, y Zhao estaba en la más interna, hecha completamente de metal, a diferencia de la madera de las otras dos. Cada una desató una ráfaga de fuego hacia el aire, hacia una pequeña mancha que flotaba sobre ellos, apenas visible. Tras dar en el blanco, los soldados mantuvieron el ataque durante varios instantes, antes de finalmente rendirse, pero el fuego no desapareció. Girando alrededor de un único punto en el cielo, pareció colapsar sobre sí mismo, brillando intensamente por un breve momento, antes de dispararse hacia las naves, atravesando directamente una de ellas, antes de explotar en una bola de fuego y vapor. Con un rápido golpe, la mano se desató y un arco de fuego. Avanzando hacia los 2 barcos restantes, el barco de Zhao logró esquivar el golpe acelerando bruscamente. Por desgracia, el otro barco no tuvo tanta suerte.
Atravesando el casco, la estructura de madera del barco estuvo a punto de estallar al quedar envuelta en llamas, para luego hundirse de inmediato. La chimenea metálica brilló con un rojo intenso antes de desaparecer bajo el agua. Empezaba a comprender por qué no había sido buena idea enseñar fuego control a Aang tan pronto. Al combinarse con aire, se volvía mucho más poderoso. Me preguntaba si Roku tendría esos problemas, ya que aprendió fuego y luego aire. Normalmente, eso no sería un problema. Aang era muy cuidadoso con el fuego control y entendía lo peligroso que podía ser, pero todo eso se fue al traste cuando el estado avatar entró en juego. Genial, encontramos a Aang, continuó Sokka. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Personalmente, voto porque lo dejemos sacarse esto de la cabeza y lo busquemos cuando se calme. Fue una idea bastante buena. Katara solía ser quien calmaba a Aang, y con ella inconsciente, no teníamos muchas esperanzas de detenerlo. ¿Pero qué pasa si decide mudarse a una aldea una vez que haya terminado de destruir esos barcos? Preguntó Tile. Desafortunadamente, parecía que Aang no nos iba a dar mucho tiempo para tomar una decisión. Impaciente por la capacidad de Zhao para evadir sus ataques, blandió los brazos en un amplio arco, formando una pared de fuego similar a la de Geon antes de lanzarla al río. Parecía que, después de todo, no había aprendido nada de su antiguo maestro, dondequiera que estuviera ahora. Incluso con la ayuda de varios maestros fuego, Zhao solo pudo bloquear una parte del fuego, y el resto se estrelló contra su nave con tanta fuerza que se hundió varios metros. Al poco tiempo, un nuevo sonido se hizo presente, el sonido del agua chisporroteando contra el casco de su barco, mientras el resto del río hervía a su alrededor. Las llamas, que cubrían el río como una enorme cortina, empujaron contra la superficie del río y formaron una gruesa capa de vapor que las mantuvo separadas durante unos breves instantes, antes de que una fuerte ráfaga de viento la dividiera, permitiendo que las llamas entraran sin obstáculos. Por un momento todo quedó en silencio. Estar atento. Tirando de las riendas de Appa mientras el río explotaba, Sokka nos condujo más lejos en el cielo, evitando lo peor. Chorros de vapor sobrecalentado se elevaron por los aires, mientras una cantidad considerable de agua hirviendo caía sobre el bosque circundante, extinguiendo algunos de los incendios más cercanos. ¿Crees que ya está tranquilo?, preguntó Sokka esperanzado, solo para que otra nube de vapor se elevara repentinamente al iluminarse la nube recién formada. Sí, yo tampoco lo creía. Esto empezaba a volverse realmente peligroso. Tenemos que sacarlo de ese estado. Gran idea. Solo hay un problema, dijo Sokka, sin apartar la vista de las nubes. No podemos acercarnos a menos de 30 metros de él sin que nos prendan fuego. Había una manera, pero era arriesgado. La única razón por la que estaba en estado avatar era porque Katara resultó herida por una flecha que él desvió. Si supiera que estaba bien, debería despertar. Iré a hablar con él, dije. Me levanté y miré el vapor que subía antes de girarme hacia Sokka. Hay una aldea costera de la Nación del Fuego que se usa como centro turístico al este de aquí. Déjame adivinar, murmuró Sokka. ¿Quieres que me lleve a Appa y espere allí con Katara y Tile mientras te ocupas de Aang? Solo si no nos encuentras después, respondí. Con lo difícil que es ver, podría ser un poco difícil encontrarnos. Este lugar se llenará de soldados de la Nación del Fuego en la próxima hora y ninguno de nosotros querrá estar presente para eso. Mirando a Katara, Sokka suspiró. Sí, vale. Estoy de acuerdo. Solo una pregunta, ¿cómo planeas llegar a Aang? Por si no te has dado cuenta, está en el aire. Ya tenía esa parte cubierta. Agarré el bastón de Aang y lo desplegué en su forma de planeador. Ya había logrado cierto nivel de vuelo solo con potencia de fuego, así que usar un planeador debería ayudarme, ¿verdad? De pie al borde de la silla de Appa, miré al suelo. Una parte considerable de mí sentía que aquello podría ser una mala idea, mientras que otra me decía que lo hiciera de todos modos. ¿En serio estás considerando usar el bastón de Aang?, chilló Sokka. Se supone que eso solo funciona con maestros aire. Nunca lo sabrás hasta que lo intentes, murmuré. Inclinándome hacia adelante, escuché a Tile decirle un rápido buena suerte antes de abandonar la seguridad de la silla de montar de Appa. Sintiendo una sensación de ingravidez al caer, me puse manos a la obra rápidamente. Imitando a Aang, me agarré a las alas y enganché un pie en la aleta trasera, dejando el otro libre. Al chocar con una capa de vapor que ascendía rápidamente, la gravedad regresó y fui lanzado hacia arriba. Inclinándome lentamente hacia un lado, comencé a deslizarme hacia el suelo nuevamente, solo que esta vez en ángulo.
Respiré hondo y di una patada con la pierna libre, liberando un chorro de fuego que me impulsó hacia el suelo a mayor velocidad. Moví la pierna rápidamente hacia un lado y logré controlar el planeador lo suficiente como para no caerme y morir. Bueno, no fue tan fácil como Aang lo hizo parecer. Volando a través de una densa columna de vapor, parpadeé al ver un destello brillante que la atravesó. Miré a mi alrededor y comencé a descender lentamente por la nube. Inmediatamente noté el aumento de temperatura, antes de avistar el suelo. Una buena parte de los árboles parecían haber sido dañados por el vapor, sus hojas se habían marchitado, mientras que los que estaban más cercanos al río habían sido arrancados del suelo, y algunos simplemente se habían partido por la mitad. El río por su parte parecía casi seco, con el lecho a la vista, aunque viendo que se iba rellenando rápidamente, solo sería temporal. Otra cosa interesante era que el barco de Zhao no aparecía por ningún lado. No, un momento. Eso no parecía del todo correcto. Su barco seguía allí, pero estaba hecho pedazos, con el casco principal adentrándose en el bosque. Si seguía vivo o no seguía siendo un misterio. En cuanto a Aang, era claramente visible, flotando en una esfera incompleta hecha de viento y fuego altamente condensados. Su rostro permanecía en una mueca perpetua mientras miraba hacia el río, como esperando la llegada de más soldados. Solté con cuidado una mano del planeador, me la cubrí con la boca y lo llamé. Aang. Esperé unos instantes y suspiré al ver que no reaccionaba. Supongo que tendría que llamar su atención de otra manera. Luchando por volar más cerca mientras el intenso viento que rodeaba a Aang luchaba por alejarme, logré llegar a su nivel de ojos, flotando a solo unos pocos pies frente a él, solo para no obtener ninguna reacción. Con la fuerza con la que el viento me empujaba y yo lo empujaba hacia atrás, prácticamente llegué a un punto en el que estaba flotando frente a él. Era difícil ver lo que miraba, pues sus ojos brillaban, pero eso no debería haber importado con lo cerca que estaba. Incluso en el estado avatar, debería haber algo ahí. No es que estuviera descerebrado, solo, abrumado por cientos de vidas diferentes. Aang, reaccionando por primera vez desde que lo encontré, levantó la mano y en su palma surgió fuego. Apagué mis propias llamas y fui lanzado hacia atrás por el viento, evitando por poco ser alcanzado por un potente chorro de fuego. Dejando algo de espacio entre nosotros, miré hacia atrás, solo para ver a Aang persiguiéndome. Genial, esto es justo lo que necesitaba, murmuré con sarcasmo. Mira, sé que no estás del todo bien ahora mismo, pero necesito que te concentres. Katara está bien. Su herida no era tan grave como parecía, incluso logró curarse sola. Sintiendo una enorme cantidad de calor dirigiéndose hacia mí, giré de lado y liberé un arco creciente de llamas azules que colisionaron con la bola de fuego de Aang, partiéndola por la mitad en una explosión fulminante. Sin hacer nada para frenarlo. Bueno, razonar con él estaba descartado, eso no me dejaba muchas opciones. Lo único que se me ocurría era noquearlo con veneno o ver si el bloqueo de ki podía detener a un avatar furioso. Como no tenía nada que pudiera usar para dejar inconsciente a Aang, eso realmente me dejó con una opción, aunque, técnicamente había otra cosa que podría ayudarme un poco. Agachándome bajo otras dos bolas de fuego que me enviaron, volé más cerca de la tierra, con la esperanza de atraer a Aang también, solo para ser golpeado por una ráfaga de viento que me envió en espiral al suelo antes de lo que esperaba. Al no poder recuperar el control de mí mismo a tiempo, me deslicé por el río vacío, antes de estrellarme contra la orilla, donde me detuve mientras Aang aterrizaba lentamente en el suelo. Soltando un gruñido mientras me sentaba, miré a mi alrededor, antes de agarrar su planeador, doblándolo hacia atrás en el bastón en el proceso. Bueno, murmuré, sí oíste lo que te dije sobre Katara, ¿verdad? Frunciendo el ceño, Aang agitó las manos en un movimiento fluido, girando mientras movía una gran cantidad de aire. Viendo mi oportunidad, me puse de pie de un salto, moviendo mi mano hacia adelante en el proceso. Sin embargo, en lugar de fuego, un pequeño rayo de electricidad se dirigió hacia Aang, lo suficiente para aturdirlo por unos segundos, tiempo más que suficiente para bloquearlo con mi ki. Al ver el rayo acercarse, mi sonrisa se desvaneció cuando abandonó su técnica de aire control y, en su lugar, lo atrapó con dos dedos, dejándolo atravesar su cuerpo. Mirándome con el ceño fruncido, apuntó hacia arriba con los dedos, liberando la energía eléctrica. Si hubiera querido, podría habérmelo devuelto. Fue solo gracias a la bondad de Aang que no lo hizo. No quería hacerle daño a nadie. La única razón por la que luchaba era porque lo necesitaba para sobrevivir. De acuerdo, dije, clavando su bastón en el suelo junto a mí. Tú ganas. Me rindo. Es imposible que pueda vencerte tal como estás ahora.
Puedes hacer lo que quieras, no me defenderé. Mientras observaba cómo Ann lanzaba una pared de fuego hacia mí, esperé pacientemente a que se acercara. Solo cuando la tuve justo frente a mí sentí que quizá había cometido un error. Agarrando fuertemente el bastón, dejé escapar un suspiro de alivio cuando las llamas se dividieron a mi alrededor, desapareciendo en el ambiente. Tenía razón, Ann nunca lastimaría a alguien si no fuera necesario. Gimiendo mientras avanzaba, Ann se agarró la cabeza. ¿Qué pasa? Lo último que recuerdo es, Katara. Tranquila, dije. Está bien, gracias a ti, la verdad. Si no hubieras mantenido a los maestros fuego ocupados tanto tiempo, no habría podido llevar a Katara al agua a tiempo. Tile e Hisoka la están cuidando. Tranquilizándose, Aang parecía aliviado y culpable a la vez. Es mi culpa que la lastimaran. Si me hubiera ido cuando Jeong me lo dijo, o si me hubiera tomado la pelea un poco más en serio, no la habría alcanzado esa flecha. Mirando a su alrededor, hizo una mueca, dándose cuenta de que él era el responsable del daño. Los accidentes ocurren, tarareé, entregándole su bastón. No pretendías que esa flecha lastimara a Katara, ¿verdad? No, nunca, gritó Aang, luciendo un poco ofendido. Ahí tienes la respuesta, respondí. Hay algunas cosas que podrías haber hecho mejor, pero no fue solo tu culpa. El arquero tiene más culpa que tú de lo que pasó. Levanté la vista al oír gente a lo lejos y entrecerré los ojos. Era hora de irnos. Tenemos que irnos. ¿Pero qué pasa con el río y todos esos incendios que hay allí abajo? Extendí la mano mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer y miré el cielo que oscurecía rápidamente. Un fuerte trueno resonó en la orilla del río, antes de que empezara a llover a cántaros. Presiento que se arreglará solo. Con Zhao desaparecido, pasará un tiempo antes de que alguien vuelva a buscarnos. Por ahora, esperaba con ansias unos días tranquilos antes de partir hacia el Templo del Aire del Norte. Incendio, mirando por su telescopio, Azula emitió un suave zumbido de interés. Parecía que el fuego comenzaba a apagarse, aunque eso no le decía mucho, como de dónde venía. Un fuego así requeriría varias docenas de maestros, o un puñado de maestros, y Zhao no era de ninguna de esas dos opciones. Parecía que había tomado la decisión correcta al seguirlo. Incluso pudo ver algo bastante interesante a través de su telescopio, lo que parecía ser una pelea en pleno vuelo entre dos maestros fuego, uno de los cuales había usado un tipo particular de llama que solo otra persona era capaz de producir. Nos estamos acercando. Está ahí abajo, notó a Azula, mirando a su amiga, quien observaba el fuego ardiente con indiferencia. Escondido en la niebla. Iré a preparar las monturas. No te molestes, murmuró Azula. Para cuando lleguemos, ya se habrá ido. Aunque no fuera tan rápido como ellos, encontrarlo entre tanto vapor y humo sería una pesadilla, y eso sin contar que se escondería para evitar las patrullas de la Nación del Fuego. Tendrían más posibilidades de encontrar una aguja en un pajar. Suspirando, Mai se metió las manos en las mangas, protegiéndolas del frío del océano. Supongo que tienes un plan. Por supuesto, dijo Azula con confianza, mirando a través de su telescopio una vez más. Es muy sencillo. Si vamos a donde está, seguiremos tras él, pero si averiguamos a dónde va y llegamos primero, si siempre estás persiguiendo a alguien, siempre estarás detrás de él, pero si te mueves unos pasos más allá, serán ellos quienes te persigan a ti. En cierto modo, le recordó a cuando era más joven y solía jugar a la mancha con su hermano, solo que él no podía comprender el concepto y comenzó a acusarla de hacer trampa. Ella, por supuesto, había estado haciendo trampa, pero no exactamente así. Al ver un gran bisonte volando a lo lejos, sonrió. Entonces todo lo que tendremos que hacer es esperar. Fin del capítulo.